El siervo de Dios, el padre Julio César, fue quien comenzó una peregrinación al Cerro San José. Los fieles lo acompañaban, él iba al frente con una gran cruz y que colocó allí mismo en ese cerro. ¿Sabés que sigue esa hermosa tradición? Qué Y el precioso. pasado 5 de octubre se realizó una nueva peregrinación de fe a este Cerro San José en Paraguay, con mucha gente que participó, con mucha devoción también al siervo de Dios recordando ese acontecimiento. Así que queremos conocer cómo fue la peregrinación en esta ocasión. Un legado más que La verdad que vigente, sí. entonces, para conocer también a esta hora, por eso ya estamos en contacto con el padre Ignacio Espínola. Él es párroco justamente de allí, de Ibicuí, y nos va a contar algunos detalles de esta peregrinación y su historia. Padre Ignacio, muchas gracias por atendernos. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Adriana y Belén, y a su audiencia. Mi saludo desde Ubicuí, Paraguay, el lugar donde el padre Julio César Duarte Ortellado ha desarrollado su pastoral mayormente a lo largo de su vida, que realmente fue corta, pero en poco tiempo ha impactado con la evangelización, porque Julio César, el siervo de Dios, hoy permanecía mucho tiempo frente al Santísimo y salía después a recorrer las campiñas, los hogares paraguayos, la gente, y de esa manera evangelizaba y dejó sus huellas profundamente en este pueblo, en el Paraguay también. Y como ustedes están diciendo, se subió al cerro de San José, que una elevación de 600 metros aproximadamente, y plantó ahí una cruz. Él mismo llevó con los lugareños, cruz a cuesta hasta la altura. Y así, bueno, mi saludo para ustedes y estoy a las órdenes a lo que me puedan preguntar. Esta primera vez que el padre Julio César fue con los fieles y llevó la cruz, bueno, se continuó la tradición y de hecho, padre, hace muy poquito nuevamente se realizó esta peregrinación de fe. Cuéntenos cómo fue, qué experiencias se vivieron. Bueno, justamente era al Cerro San José, ciertas personas en ciertos tiempos suben, especialmente el día 3 de mayo, que conmemoramos aquí la exaltación de la cruz, Cruz Ara, para nosotros, pero con el carácter de una peregrinación y con la preparación de la gente, atendiendo lo que fue el Padre Julio, muy amado, muy querido, muy tenido como santo en esta región. Entonces se ha hecho una peregrinación invitando a la ciudadanía, a la gente de las capillas. Tenemos muchas capillas aquí, incluso algunas capillas que él mismo ha fundado. Entonces invitamos a los jóvenes, los adultos, y ahí creó todo un ambiente de fiesta, de fe, de movilización, y subieron más de 400 personas. Tenemos una lista donde inspeccionamos los nombres de los jóvenes, de los confirmandos, de los padres, de los catequistas, de coordinadores, pero también 3 caminos más se subieron de otra parte del cerro, y con eso ya más de 400 personas han subido con un solo objetivo de hacer un poco de penitencia y pedir también por la pronta beatificación del siervo de Dios. Y ha sido realmente una fiesta religiosa con mucho contenido espiritual. Los lugareños también prepararon anticipadamente el espacio, la limpieza, como también la comida, que aquí se llama el chopoy. Se contribuyeron, trabajaron las señoras, los señores, y también compartimos así la rica comida, la quipa, la sopa, el caldo de gallina. Eso después de la bajada. Pero allá arriba tuvimos la Santa Misa, y seguramente después que el Padre Julio haya subido aquel tiempo, en la década del 40 del siglo pasado, tuvimos otra una misa en esa altura, en ese lugar. Por eso ha sido realmente una experiencia impactante espiritualmente, y ha quedado marcado
en el sentimiento de los jóvenes, de las personas que subieron, porque no solamente jóvenes, tuvieron también personas de edad que fueron para quedarse a la falda del cerro, pero sin embargo se animaron. Okay. Y ahí se comprobó que es posible, ellos dijeron. Hasta una niñita de 5 meses lo hicieron subir por el cumplimiento de una promesa que el padre Julio ha hecho a esta familia. Padre, ¿y cómo es este Cerro San José, que ya se ha convertido también en un lugar de peregrinación? ¿Con qué paisajes nos encontramos ahí? ¿Y se sabe, por ejemplo, por qué el padre Julio eligió este lugar para peregrinar en ese entonces con la comunidad? ¿Tiene algún sentido, un significado particular este cerro para ustedes? Sí, para la región, el Cerro San José, que es una elevación tipo cono, tipo pirámide, vamos a decir, que los vecinos dijeron que escuchaba un rugido del cerro, que como que el cerro se abascaba. Entonces tenían miedo, fueron a pedir al padre Julio para que rezara, y el padre Julio no tuvo otra iniciativa sino que subía hasta el cerro y permaneció ahí una semana y llevó la cruz, plantó y rebautizó el cerro, que diciendo San José, porque su nombre original y de indígena es Tatucuá, el cerro Tatucuá. Y él convirtió Tatucuá, que es una cueva de un armadillo, porque tiene digamos, el abismo que se presentaba ahí, seguramente era un volcán o prevolcán, no sé, ahí los geólogos dan muchas opiniones al respecto. Claro. Entonces, rebautizó él con el Cerro San José, porque la parroquia tiene el nombre de San José. Y él permaneció ahí casi una semana haciendo un retiro, orando, y la gente quedó después muy tranquila, porque el cerro ya como que no rugía más. Entonces ahí ya tiene una característica, una leyenda religiosa, vamos a decir, un misterio encerrando siempre a las elevaciones. Y es una elevación, era un conjunto de serranía, es el pico más alto también. Claro. Emblemático en el sentido de que cuando uno llega al Wicuí, este cerro se te impone, ¿no? Entonces, y una hermosa visual panorámica también tiene. Además de todo eso, entonces, ahí al Cerro San José hay una cruz y la gente reza a la cruz de San José. A veces no tanto al Padre Julio, sino que a la cruz de San José que está ahí plantada a la cima del cerro. Y la gente cuenta que siempre cuando ora la cruz recibe algunos prodigios. Incluso hace poco una niñita, que cuando nosotros decíamos una rifa para el sostenimiento económico de la parroquia, le decía a su papá, comprame la boleta. Su padre no tenía dinero y buscaba, trataba y completó. Y la niña con la boleta, él rezaba a la cruz de San José que está ahí arriba. Y sacó el primer premio. Así, ese tipo. Esta señora, por ejemplo, que nació su hijita así un poco con soplo de viento, como dice que tenía una enfermedad, y se encomendó a la cruz de San José y se curó. Y por esa razón, ella, esta señora, con más 2 hijitas, subieron, y la nenita de 5 meses hasta el cerro. Era impresionante porque era peligroso y la señora llevaba en una especie de sostén del niño y se estaba elevando poco a poco y llegó hasta la hora de la misa. Era impresionante la fe que manifestaban. Claro. Y que vemos también reflejada, padre, les contamos que a medida que vamos conversando con usted, escuchándolo, por YouTube vamos difundiendo algunas imágenes que nos ha compartido y vemos, como bien decía, hay personas de todas las edades, personas mayores, jóvenes, muchos jóvenes también que han estado, como bien decía usted, peregrinando y también como servidores, atendiendo las necesidades, preparando, limpiando, porque también hay como un gran espíritu de cuidado de la naturaleza, ¿no? De ecología, de cuidar este espacio también que nos va vinculando con la presencia de Dios desde la creación también.
Bueno, esta tonalidad o contenido le hemos dado ahora. Fue el tercer intento que salió la peregrinación. En primer lugar, que quisimos hacer para el 3 de mayo. Por la lluvia no pudimos. Dentro del novenario del país Julio, tampoco pudo ser. Y después, intentando otra vez la fiesta litúrgica de la exaltación de la cruz el 14 de septiembre, otra vez un mal tiempo, pero esta vez el Día del Camino, el que celebramos aquí el 5 de octubre, coincidió ahí, y entonces hay aquí un recorrido del camino que Cristo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces unimos y subimos al cerro, y también por otro lado reflexionamos profundamente la ecología. Hoy más que nunca necesitamos reflexionar la ecología cuando hay una sobreexplotación de la tierra, la tierra mecanizada con muchos agrotóxicos, contamina la comunidad campesina, indígena, más que contamina, expulsa. Igualmente los humedales se han convertido después en producción de arroz, un cultivo así, digamos, monocultivo, contaminante del agua, y se pierde la población acuática, sobre todo los peces. En fin, esto trae una contaminación que de alguna manera va disminuyendo aceleradamente la biodiversidad. Uicuí, gracias a Dios, se mantiene todavía casi en su integridad ecológica. Entonces hay mucha agua, hay un parque nacional en la cercanía, hay chorros de agua, abundante agua y limpia y buena todavía. Entonces la concientización, ¿verdad?, de la gente, a la población, los jóvenes que caminaban también por la defensa del medio ambiente, por la defensa de la ecología. Claro. Y se está procurando también que el cerro sea declarado una reserva ecológica. Qué lindo. Entonces, aquí nosotros, la fe tiene que unirse sobre todo con la obra de la creación, como han dicho bien ustedes ahí. Y por otro lado, ¿verdad?, nosotros somos responsables, somos vigilantes de la naturaleza, y debemos cuidar, pero si no entra en nuestra cabeza, es muy difícil, si no hay una conciencia. Y si ahí prevalece, por ejemplo, el lucro y destruimos la naturaleza, y entonces quedamos sin nada, sin la casa común. Sin dudas. Padre, muchas gracias por este tiempo, por compartirnos y poner en común también la fe del propio pueblo que moviliza, y el legado del Padre Julio, que sin dudas permanece y sigue creciendo en medio de su gente. Seguramente nos encontraremos en alguna otra ocasión. Mientras tanto, le mandamos un gran abrazo a usted y a toda la comunidad. Gracias, y le esperamos por Uicuí, donde se guardan en un mausoleo los restos del Padre Julio, y nosotros seguiremos caminando pisando las huellas del país Julio, como esta vez se ha hecho esta peregrinación, que queremos después que sea después permanente, anualmente, que podamos subir al cerro, rezar por su propia beatificación, canonización, y que el Padre Julio nos bendiga, y bendiga a ustedes también, a Radio María y a todos los radio oyentes. Mi saludo también a todos los compatriotas dispersos en la gran nación hermana Argentina. Entonces, nuestro abrazo y bendiciones desde Uicuí, Paraguay. Un abrazo enorme, Padre, gracias, muchísimas gracias, y seguimos encomendándonos a la intercesión del Siervo de Dios, el Padre Julio César Ortellado. Hasta cualquier otro momento. Hasta cualquier otro momento, un abrazo.